Oriente es hablar de las tres religiones monoteístas con más seguidores en el mundo: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Es una zona conflictiva y de gran volatilidad, pero también es hablar de grandes oportunidades de negocio para México y América Latina. La visión que el gobierno federal tiene para México, en donde se plantea a México como una potencia económica que puede ir consolidándose con tratados diplomáticos y económicos bilaterales con diferentes países del mundo. En lo que respecta a Medio Oriente y el norte de África, una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo es impulsar a México para que tenga una responsabilidad global, con el objetivo de ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. Y una de las estrategias es aprovechar las oportunidades que presenta el sistema internacional actual para fortalecer los lazos comerciales y políticos con los países de Medio Oriente y África. Una realidad palpable es que la economía de México no está creciendo al ritmo que su población requiere. Otro dato importante es el índice de empleo. En 2012, la población de México se estimó en 115.6 millones de habitantes, de los cuales 86.1 tuvieron edad legal para trabajar, es decir, el 74.4%. Y poco más de la mitad tuvieron empleo. 50.4 millones son quienes integran la población económicamente activa. La cifra es interesante, pues solo el 43.6% de la población es la que sostiene a todo el país, y el mayor índice de desocupación es entre los 15 y los 29 años de edad, lo cual los lleva a una urgente necesidad de crear empleos. Esto lleva a los jóvenes a empleos informales, ser parte de la delincuencia como vendedores de drogas, ellos mismos siendo víctimas de trata de personas y de prostitución. Estas cifras me llevan a cuestionarme, ¿qué necesita México para crecer económicamente? De acuerdo con la diplomática mexicana Ana Luisa Faller, en su estudio de Medio Oriente como una ventana de oportunidad para México, primero, elevar la productividad, es decir, producir más invirtiendo menos. Una realidad es que México no es productivo. Segundo, para elevar la productividad de un país se necesita invertir en capacitación, es decir, en educación, que sus ciudadanos obtengan conocimiento técnico de cómo desarrollar productos y servicios específicos para un mercado específico. Tercero, México necesita inversión extranjera que contribuya a generar empleos. Y cuarto, México necesita diversificarse, ampliar su visión de lo local hacia lo global. Entramos en materia de hablar de Medio Oriente y las oportunidades que aquella región representa para México. Medio Oriente es una expresión que se utiliza para referirse a una zona en particular que se encuentra entre Europa, Asia y África. La delimitación geopolítica ha ido cambiando con el tiempo. La historia nos habla de la cantidad de guerras y cambios políticos y económicos que ha sufrido esa región desde hace siglos. Antes del siglo XIX se ocupaba el término Oriente para referirse a una zona bastante amplia que abarcaba del norte de África, la península arábiga y el sur de Asia, pero la presencia de europeos en China hizo denominar a una parte como lejano oriente, generando así una perspectiva de cercano oriente, teniendo así la idea de una idea abstracta de Medio Oriente en la zona que se ubica entre el Mar Rojo y la India. Después de la Segunda Guerra Mundial, la zona de Medio Oriente cobró importancia por la gran cantidad de petróleo y una región estratégica en la lucha contra las potencias regionales representadas en su mayoría por musulmanes. Una definición más actual de la expresión Medio Oriente delimita a una región desde la visión de las Naciones Unidas y el interés de Estados Unidos en torno a temas clave como el conflicto árabe-israelí, la seguridad en el Golfo Pérsico y sus recursos petroleros. La presencia y el impacto actual de Medio Oriente en México. Primero, en México hay una comunidad judío-libanesa de 50,000 personas. Tiene una gran influencia política y económica en nuestro país. Segundo, a México le interesa el tema de la seguridad por ser frontera de Estados Unidos, quien ha declarado abiertamente su apoyo a Israel y quienes atacan al pueblo palestino. Medio Oriente impacta también en la economía de México, porque ambos son productores de hidrocarburos, es decir, por el precio del barril de petróleo.
Y en menor proporción hay una comunidad de musulmanes quienes se ha establecido en México encontrando un modo de vida digna para sus familias. La comunidad ha ido creciendo en los últimos años. La presencia empresarial de México en Medio Oriente. Tenemos a Cemex, que es la tercera cementera más grande del mundo y tiene presencia en 50 países, y entre ellos se encuentra en Egipto y en Israel. La segunda es Gruma, es productora de harina de maíz y tortillas. Una de sus marcas más conocidas es Maseca, y en 2011 compró por 17.5 millones de dólares un molino de maíz en Turquía, desde donde exporta a Egipto, a Israel y al Líbano. Y bueno, pues hay exportaciones de vehículos fabricados en México, como es Ford y la Nissan. Vemos aquí algunos tratados diplomáticos con algunos países de Medio Oriente, algunos de los productos que se importan o que se exportan. Por ejemplo, en Arabia Saudita se hace un intercambio de información sobre el mercado energético internacional. Se han detectado nichos de mercado atractivos para las empresas mexicanas. Los principales productos exportados fueron conductores de cobre, aluminio, sus aleaciones, miel natural, se importó gasolina, gas propano. Es el primer socio comercial de México. En Egipto, bueno, pues en el ámbito multilateral en el que ambos países comparten posiciones en temas como desarme, terrorismo, desarrollo sustentable e integración regional. Egipto es el tercer socio comercial de México en Medio Oriente. Los principales productos exportados fueron partes para la industria petrolera, manufacturas de vidrio, ácidos nucleicos y sus sales. El primer producto importado fue gasolina. Egipto es un actor clave en África, en Medio Oriente, ya que El Cairo es la sede de la Liga de Estados Árabes y en el mundo musulmán. En Palestina, en donde actualmente se encuentra el conflicto, el gobierno de México estableció una oficina de representación en la ciudad de Ramallah, Cisjordania, cuyos trabajos están orientados a la promoción cultural, educativa y sobre todo a la cooperación, lo mismo que a facilitar la documentación consular a extranjeros y brindar asistencia a los nacionales mexicanos. En este sentido, se firmó un acuerdo de colaboración entre la Cancillería mexicana y la Universidad Nacional Autónoma de México, que permite a odontólogos palestinos capacitarse en nuestro país, lo cual redunda en un beneficio muy concreto para la población palestina. Vamos a hablar de la riqueza de la región. Medio Oriente y en específico la cultura islámica tiene una presencia prácticamente nula en México, y lo que llegamos a saber lo tratan en las noticias como una zona volátil en donde hay guerra todo el tiempo, gente en extrema pobreza y mujeres oprimidas y maltratadas. Pero hay una cara de Medio Oriente que los medios de comunicación no nos muestran, y no quiere decir que no exista, y es la riqueza de aquella región. Es por ello que quiero compartir un panorama general sobre la presencia económica de Medio Oriente en el mundo. Medio Oriente, además de ser una de las rutas más importantes del comercio marítimo y terrestre, concentra más del 55% de la producción mundial de petróleo y el 66% de las reservas energéticas mundiales, localizadas principalmente en Arabia Saudita, en Irak, en Irán, en Emiratos Árabes Unidos y en Kuwait. En cuanto a las empresas e inversiones, algunas de ellas, las más grandes, son con la familia del Prince Al Walid bin Talal de Arabia Saudita. Ellos manejan Al Walid and Kingdom Holding Company, invirtió en Twitter y tiene acciones en New Corp, que pertenece a New Fox. Mohammed Al-Habir se dedica a los hoteles resort, campos de golf, equipo deportivo, de esquí, y bueno, tiene instituciones filantrópicas. La familia Olayan tiene 50 compañías afiliadas, 50,000 empleados, tiene una empresa de comida rápida, Mondelez International, invierte en seguridad, tiene una gran influencia en el sector público y privado. Estas familias y otras son familias que tienen mucho dinero y una presencia económica global, con una influencia en la política económica internacional. Pero se puede decir que en los países de Medio Oriente existe un flujo de capital muy dinámico entre una parte de la población. Lugares como Dubái, Abu Dhabi, Qatar, Yemen, Arabia Saudita, Omán, son países con un alto poder adquisitivo y con un alto nivel de vida entre sus habitantes. Este es un mercado potencial para México turísticamente hablando. Hay una verdad palpable: México no tiene capital para invertir en el extranjero. Sin embargo, tiene mucho para atraer inversión extranjera y hacer crecer la economía del país.